Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Una semana más venimos cargadísimos de información y de confirmaciones. También hablo sobre las cuestiones que venimos publicando en los últimos meses y de la última declaración de Miss Asturias. Ya saben, una de las amigas de Ábalos. Vamos a hablar de esta cuestión, pero también en este episodio, como no, vamos a hablar con Ketty Garat sobre todo lo que rodea a Santos Cerdán. Además, atentos a esto, seguro que lo vienen siguiendo en los últimos meses, esta historia de especial importancia. Fran Serrato nos va a hablar de esta exclusiva, como decimos, de mucha relevancia. La justicia investiga al Ministerio de Bolaños por manipular resoluciones judiciales. Además, vamos a tratar también con Teresa Gómez el presunto desvío de fondos de la Unión Europea en la presunta compra de votos para el Partido Socialista durante las elecciones de mayo, del 26 de mayo de 2019. Y por último, vamos a hacer también parada en el aeropuerto de Barajas para tratar con Enrique Recio de la crisis de los sin techo. Arrancamos ya. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Rocío? Pues mira, como en un poco de alergia o algo. Yo creo que como todos los madrileños y prácticamente en España, tanto que ha llovido, este año se lo decía antes de abrir micro a Ketty, es que estoy como congestionada. Te iba a decir que es la época, pero ya no es la época, ¿no? Porque estamos casi en verano y todavía parece que estamos empezando la primavera. Totalmente. Pero bueno, vamos al lío, Ketty, porque esta semana, como siempre, venís publicando muchas noticias desde hace mucho tiempo que van cerrando el círculo cada vez más. En esta ocasión vamos a hablar de Santos Cerdán, ya saben, el actual secretario de organización del Partido Socialista, y es que desde The Objective no se venía cercando el círculo solo esta semana, sino que ya había informaciones que vosotros contabais, que contábamos en este periódico, que contabas, Ketty, desde hace tiempo, ese run, ese ruido, esas noticias, pero esta semana habéis contado tanto Teresa Gómez como tú más detalles, hablamos de un coche. Estamos dentro de la trama de Aldama, de Koldo, un coche que le compran y que lo ponen a otro nombre. ¿Cómo es esto, Ketty? Bueno, se hablaba de un Audi, nosotros aportamos el dato que es un Audi Q7, es un vehículo de grandes dimensiones que le regala, según el testimonio de las fuentes que tenemos acreditadas en The Objective y que le regala precisamente el comisionista Víctor de Aldama, pero que lo ponen a nombre de un tercero para que no aparezca precisamente ni en su declaración patrimonial ni que pueda seguírsele el rastro. Esta es la información que nos aportaban, una de tantas, como tú bien dices, que nos permiten abrir boca ante esa sombra de sospecha sobre la presunta implicación de Santos Cerdán en todo el entramado que llevamos conociendo desde hace ya mucho tiempo, desde que estalló el caso Koldo en febrero de 2024. Tenemos ingente información en relación a este punto. Se ha hablado mucho y se ha publicado en otros medios de comunicación, recuerdo en El Confidencial o en El Debate o Voz Populi, cuestiones relativas a la contratación de obra pública. Pero hay que recordar que nosotros fuimos el primer medio de comunicación que habló precisamente de este extremo y que lo hizo vinculándolo a un personaje, a un empresario, testigo protegido, testigo que hablaba de incógnito ante las cámaras de The Objective y que revelaba precisamente la existencia de ese grupo acelerador que cobraba un 20% de comisión precisamente a cambio de agilizar contratos con la administración o de amañar contratos de obra pública. 20% de comisión ¿para quién? Para el PSOE, presuntamente y supuestamente, según decía este empresario, que definía que, un entramado de unas 5 personas entre las que estaba José Luis Ábalos, entre las que estaba Koldo García Izaguirre, el asesor del ministro de Transportes, estaba también Víctor de Aldama, estaba Israel Pilar, el presidente de Sortis, estaba Pepe Ruz, el dueño de Levantina Ingeniería y Construcción, y estaba también Santos Cerdán. Es la última persona que aparecía en el entramado y aparecía en un papel prominente, en un papel relevante. Lo que decía precisamente este empresario es que Santos Cerdán era el testaferro de Ábalos y la persona a la que reportaba a diario Koldo García. Koldo no daba un paso, nos explicaba hace varios meses ya, sin consultar con Santos Cerdán, y se enteraba todo el mundo de que estaba hablando con Santos Cerdán porque las reuniones que se producían en La Tragantía, que nos suena a todos porque era el primer restaurante de cabecera en el cual se reunía la trama antes de la chalana, ahí se producían conversaciones, decía este empresario, a voces, y esto a veces se enteraba todo el mundo de que
está hablando con Santos Cerdán porque ya le reconocían la voz, ¿no? Bueno, pues esta es la precuela de todo lo que empezamos ahora a conocer. Contratos de obra pública, ya se está hablando directamente, pues de unas obras determinadas en Navarra. Esto entronca con lo que en su día nos contó Víctor de Aldama del famoso cupo vasco, del cupo de la zona norte, y del cual era responsable precisamente el señor Santos Cerdán, y entronca también con ese famoso billete de 15.000 euros que supuestamente le habría entregado, Santos Cerdán lo niega, en un bar enfrente de Ferrat 70. Yo creo que hay que ser prudentes, hay que ser cautelosos, pero desde luego hay que seguir informando, y la información que tenemos y los indicios, desde luego, desde el punto de vista periodístico, no judicial, que nosotros no hacemos eso lo tienen que hacer otras instancias del Estado de Derecho, pues son más que sobrados en el sentido de la duda, de la sospecha que existe sobre el actual secretario de organización del Partido Socialista, que yo creo que esto es lo relevante. A José Luis Abas le empezamos a conocer la oscura doble vida unos meses después de salir del gobierno, pero no le empezamos a conocer los indicios de corrupción hasta, algunos lo conocíamos antes, pero no lo habíamos publicado por falta de pruebas, pero hasta 3 años después. Ahora mismo tenemos al primer secretario de organización en ejercicio del Partido Socialista, al que se le empiezan a conocer presuntas actividades ilícitas o presunta participación en actividades ilícitas en el caso concreto de la adjudicación a los amaños de obra pública. Al final es un goteo, además, constante de información, sobre todo al margen también de lo que veníamos nosotros contando, como has narrado, Ketty, pero claro, el goteo constante y cada vez mayor en cada vez más medios. Claro, la situación en el PSOE interna entiendo que es un poco de miedo, ¿no? Porque ya en el caso de que esto vaya o siga por esta dirección que parece tener, pues la preocupación debe ser alta. Yo diría más que un poco, mucho, porque es verdad que el Estado, y más que miedo, diría pánico, que es como lo contamos precisamente esta semana en The Objective, porque pues hay muchísima inquietud, hay una situación de preocupación máxima, porque son plenamente conscientes. Primero, nadie pone la mano en el fuego por él, salvo Félix Bolaños. Y claro, entiendo que no descartan que pueda ser imputado en los próximos meses, o se baraja dentro internamente esa posibilidad. De hecho, se baraja. Ese es el kit de la cuestión, que se abona en privado, se da credibilidad a esas informaciones. Primero porque, pues algunas personas, igual que los periodistas, algunos políticos también tienen información y también reciben. Y luego la política también hace sus propias pesquisas y sus propias investigaciones paralelas, y pregunta precisamente a personas del partido, a lo mejor en Navarra o en Milagro, o a personas muy allegadas, o a partidos que son socios del gobierno y que tienen vínculos precisamente en esos territorios, como puede ser el PNV o Bildu, con quien tiene muy buenas relaciones y siempre las ha tenido, concretamente Santos Cerdán, pero ahora también el Partido Socialista. Con lo cual, de todo eso van llegando informaciones que luego tienen que ser tamizadas, evidentemente, filtradas por la justicia, tienen que demostrarse que esos indicios se convierten en pruebas delictivas o no, en su caso, que puede ser, pero desde luego lo que de momento ya saben les hace estar en un estado de pánico bastante considerable, sobre todo por un hecho que es relevante, a sumar al que decía antes, ¿no? El primer secretario de organización en ejercicio que tiene ahora mismo esta implicación directa, y es el hecho de que ya no es un secretario de organización, son 2. Y son 2 consecutivos. Y si 2 consecutivos caen, lo que vienen a decir es que el que cae es Pedro Sánchez, porque esto es el final. Y este era el textual que nos daban estas fuentes gubernamentales y socialistas, donde yo diría que hay mayoría. A ver, la mayoría siempre es silente, porque la cobardía es algo que está bastante generalizado en todas las esferas de la sociedad y también en todos los partidos políticos. No hablamos solo del Partido Socialista. Pero creo que en este caso esa mayoría silente, de hecho creo que recordaba la crónica diciendo algo así como el silencio no es sinónimo de calma, porque hay mucho silencio, pero luego también hay inquietud, lógicamente, claro, y también hay mucha gente que está hablando, y que está hablando con cosas que no se dirían en otro contexto ni de otra persona, si fuera distinto a Santos Cerdán. Santos Cerdán es un personaje, al que se le ha criticado mucho también en los últimos tiempos, porque ha utilizado, y cito palabras de otros, de varones territoriales, prácticas mafiosas para
bueno, pues para disuadir o para arramblar precisamente con la voluntad de los militantes o para arramblar precisamente con las aspiraciones que tenían los rivales de Pedro Sánchez de presentarse en determinados territorios y de facilitar precisamente la opción del aparato, el candidato del aparato, y esas prácticas, bueno, pues las extrapolan más allá de la vida orgánica del partido a otro tipo de ámbitos relacionados con los negocios o con las actividades empresariales. Y es que, claro, es la persona, es el cargo, sería como dices, es el segundo secretario del partido después de Ábalos, también la banda del Peugeot, todos muy relacionados directamente con Pedro Sánchez. Claro, recordemos cómo llegó al poder Pedro Sánchez con una moción de censura por la corrupción del Partido Popular, contra la corrupción del Partido Popular. Claro, este cerco y estas dudas y este goteo constante es difícil de llevar. Claro, hablabas del tema de Navarra y del informe, ¿no? De lo que han venido publicando estos días varios medios de comunicación sobre esa presunta investigación, presunto informe de la UCO, que parece que se va a conocer en breve, sí que estaría estudiando, investigando, ¿no?, todas estas cuestiones que cercan o que hablan sobre Santos Cerdán. Pero claro, nosotros también hemos ido ahí más allá en The Objective, porque de este tema el secretario de organización del PSOE ha empezado a tejer también su defensa, ¿no?, para esta investigación de este informe de la UCO en el Congreso, directamente con sus preguntas sobre las obras en Navarra. Es verdad que esas obras en Navarra, que son varias, él presenta de hecho una batería de preguntas el día 9 de mayo, una de ellas sobre el túnel de Belate, que es una información que no trasciende públicamente, o por lo menos no vinculada al informe de la UCO, hasta hace muy pocos días, hasta el 19 de mayo, es decir, 10 días después de que Santos Cerdán presente por primera vez su primera pregunta parlamentaria sobre una obra pública en Navarra, porque él comparece el martes por la tarde en el Congreso de los Diputados para mentirnos, para mentir directamente a la ciudadanía, diciendo que, bueno, que esto de presentar preguntas en el Parlamento sobre cuestiones relativas a las obras en Navarra, esto es algo que ha hecho él de toda la vida, pero que esto es algo que hacen los 350 parlamentarios. Bueno, pues resulta que él no hizo ninguna pregunta parlamentaria sobre obras en Navarra en la anterior legislatura y que en esta legislatura, cuando las haces precisamente hace 12 días, 10 días antes de conocer la información que sacaban los compañeros de El Confidencial. Que la sacan los compañeros de Confidencial el día 19, pero que también sale en una información, creo recordar que de Alejandro Entrambas-Aguas en El Debate. Y esto me parece relevante porque evidentemente Santos Cerdán lo que nos dicen es que tenía información. Y que tenía información precisamente de lo que sabemos por otras vías. Y es que esto sí está en el informe de la UCO. Y lo digo tras haber consultado varias fuentes y tras haber pensado inicialmente que estábamos mezclando a algunos periodistas churras con merinas y que esto no estaba en la investigación de la UCO, porque hasta donde yo sabía, al menos la línea temporal de la investigación terminaba en 2021. Pues no termina en 2021. Y sí que, por lo menos, esta información ha habido personas, y evidentemente no hablo de filtraciones de la UCO porque la UCO no filtra, y quien diga lo contrario miente, pero sí que ha habido personas que han aportado determinada documentación y, evidentemente, siguiendo los canales que funcionan en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es una herramienta de nuestro Estado de Derecho, pues acaba donde tiene que acabar, que es en el ámbito de una investigación que abarca más cosas, pero evidentemente también esto. Y esto está en ese epicentro de la investigación. Y precisamente quiero destacar un poco eso, Ketty, que dices, la UCO no filtra. Parece que lo que está intentando deslizar ahora el gobierno, también Santos Cerdán, esa izquierda mediática, el mundo socialista, es criticar y poner el foco en la filtración, en la UCO, en perseguir para quitar un poco, ¿no?, de peso al informe real e intentar, bueno, pues calmar las aguas antes de que se despeje. Llevamos ya casi años, podríamos decir, porque llevamos desde hace ya más de un año por lo menos, alertando de que precisamente la estrategia de los malos, la estrategia de los que están investigados en esta trama y de los implicados en esta trama es básicamente forzar errores procesales que al final repercutan en la nulidad del proceso. Lo que se pretende con esto es poner la venda antes de la herida, es decir, desacreditar el trabajo de la UCO para forzar ese error procesal y forzar la nulidad del proceso, pero también para desacreditar lo que está por venir, que es ese informe de la UCO sobre Santos Cerdán, y que son otros informes de la UCO también muy relevantes que terminarán de cerrar esa carpeta del rescate de Europa, que nos queda por conocer una parte y que eso también se está
investigando, y también un informe en ciernes que nos va a hablar sobre esta cuestión. Yo creo que lo que se pretende básicamente es eso. Lo vimos con los mensajes la semana pasada. Claro. Al final es un poco con Ábalos, es un poco esa estrategia, ¿no? Preparar el terreno de juego para coger y decir, ¿veis cómo en realidad esto es una operación de las cloacas y de la UCO patriótica, que le llaman ahora, lo cual es absolutamente inenarrable, ¿no? Que se atrevan a utilizar ese concepto, pues contra el gobierno legítimo, ¿no? Eso es lo que se pretende. En realidad aquí hay una investigación muy profesional, muy soterrada, muy difícil de discernir hasta dónde llega y qué engloba y qué no engloba. Yo creo que también hay que decirlo, aunque no sea un ataque contra nadie ni contra los compañeros, que eso se lo dejamos a otros que tienen más autoridad para meterse en esos fregados o en esos jardines, pero es verdad que a veces se dice la UCO investiga, y se dice la UCO investiga lo que estás investigando tú. No, la UCO investiga lo que investiga, y no sabemos ninguno ni cuál es la envergadura de la investigación, porque eso es secreto, y segundo, cuándo va a salir. El cuándo es muy difícil de salir. Desde luego, yo con esa precisión de sale un viernes, sale un lunes, jamás me atrevería a hacerlo. Creo que se ha vendido una inminencia que tampoco es tal. Creo que está al caer. Que es cuestión de semanas. Que está casi listo y es cuestión de semanas. A partir de ahí, ¿cuándo? Es que no se quiera contar, es que no se sabe. Ya, que puede amargar el verano a alguien o no. El verano, más o menos ponemos ahí esa fecha temporal. Y mientras también esta semana, además de todo lo que hemos ido conociendo de Santos Cerdán, hay otra figura de la que aquí se ha hablado mucho, de la que habéis hablado mucho, es Miss Asturias, una de estas amigas de Ábalos que ha pasado por los juzgados, por Gijón, para declarar como testigo, y que una vez más, como ha ocurrido con Jessica, como ha ocurrido con Carmen Pano, como ha ocurrido con tantísimos testigos y informes de la UCO y demás, durante todos estos meses ha venido a confirmar muchas de las cosas que en The Objective vosotros habéis estado publicando estos meses. Entre ellas, que pidió favores a Koldo, que les conocía, que pidió el favor de que la colocasen en ese puesto de trabajo, aunque hay que decir que ella sí fue a trabajar. Esto, confirma también, otra vez más, todo lo que habéis venido publicando. Sí, yo recuerdo que cuando publiqué la exclusiva de Miss Asturias más 30, fue después de que Teresa Gómez y yo publicáramos la exclusiva de la colocación de Jessica Rodríguez García en INECO. Y es verdad que cuando me llega la información de Miss Asturias, yo reconozco, y lo conté el otro día en un medio de comunicación, pero me parece que es bueno contarlo como fue, ¿no? Yo recuerdo que me pareció casi poético. O sea, decir Miss Asturias, esto ya es un desfase descomunal. Y me hacía hasta gracia, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le hacía gracia, porque era algo, muy, muy llamativo, ya, una Miss, y además que aparecían informaciones periodísticas que estaba vinculada a David Bustamante, unas cosas como muy tropicales, prensa, ¿no? Rosa, todo. Pero a medida que fui investigando de esta mujer, y cuando de repente ya sale el informe de la UCO que confirma precisamente esa exclusiva de The Objective, reconozco que se me cambió el rictus y ya la risa yo creo que me pasó a una profunda pena, y lo he dicho ya bastante en los últimos días cuando he visto su declaración ayer, y a un profundo asco. O sea, yo recuerdo, me venía a la mente todo el rato, ayer y antes de ayer, esa frase de Carmen Calvo que le dijo en una ocasión a las puertas de un 8M al Partido Popular: no bonita, no, feministas no somos todas. Bueno, pues es que aquí durante mucho tiempo el sector feminista del partido, que es verdad que es el que da la voz de alarma, de alerta, y lo contamos así en The Objective hace 3 años y medio. Aunque luego se ponía de perfil y aunque nos negó precisamente Carmen Calvo esa información a nosotros cuando fuimos a contrastar una información certera, verídica, y que así se ha demostrado. Pero oye, ese sector feminista del partido durante mucho tiempo también ha estado muy callado. Y yo, el trato que recibe esa persona, esa mujer, una madre soltera que tiene que sacar adelante a su hijo, que no tiene trabajo, que pide ayuda, que se lo hace a un compañero de partido, que es verdad que, yo creo que todo lo que ha dicho en sede judicial no parece que sea verdad, a juzgar por las informaciones de la UCO y por el cruce de mensajes que aparece precisamente en los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pero esa manera descarnada de pasar de ser Miss Asturias, que parece que tiene como mucho glamour, mucha pompa, a pasar de ser loca Asturias. Y el trato
trato vejatorio casi que recibe. Y esas videollamadas que ella relata en sede judicial y en las que ella dice que le pedía obscenidades. Precisamente una persona que se estaba quejando de ser víctima de moving, que le están haciendo pagar, oye, un trato de favor del que ella se ha beneficiado, porque esto es real, porque es un trato de favor del que ella se ha beneficiado, pero que luego se lo hacen pagar, porque ella, pues denuncia que le ponen en una habitación casi contra la pared, que le habían prometido vistas al mar y que le quitan internet, que no le dejan hacer nada, que le castigan con el látigo de la indiferencia de la empresa pública, básicamente para forzarla a abandonar y desistir y tirar la toalla, ¿no? Me parece que es, el mejor retrato posible de hasta qué punto llegaba ese malentendido, ¿no? Ese feminismo fake, ese feminismo falso, esa hipocresía absoluta, brutal. Ese cinismo total de una panda de machirulos que se han comportado concretamente con las mujeres de una manera absolutamente infame, o con algunas mujeres. Ha habido otras mujeres también que se han beneficiado. Veas el caso de Jessica o de otras personas, la pareja de José Luis Ábalos. Una cosa es empezar y otra cosa es ver cómo se termina, ¿eh? Y yo, todas las personas que veo que se han acercado a todas las mujeres han acabado o están acabando muy mal. Y yo creo que eso define al personaje. Totalmente. Ketty Garat, muchas gracias, como siempre. Un placer, Rocío. Gracias. Pues saludamos ya a Fran Serrato. Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte aquí. Un placer, ya hacía tiempo que no me llamabais. Es verdad. Digo, se han olvidado de mí, me han puesto en el banquillo, como a David Sánchez. Ya sabes que la actualidad ha mandado, no porque tus temas hayan sido menos importantes, pero es que, claro, entre Cerdán, Ábalos, Asturias, Jessica, pues lo ha copado. Varios de ellos lo he llevado, varios de ellos, ¿eh? La actualidad. Muy mal, ¿eh? Bueno, me apunto las quejas. Con lo que me gusta estar aquí contigo las notas y no me llamas. Todas las quejas, pero en esta ocasión te he llamado porque además el tema, Fran, es súper interesante, muy complejo, es un tema en el que llevas trabajando ya muchos meses, casi un año podríamos decir. Ahora entramos entramos en profundidad. Vamos a hablar de una historia, como decimos, que empezaste a contar hace bastante y que ahora ha escalado en gravedad. La historia es un poco, como decimos, compleja, por eso vamos a tratar de empezar por el principio y por cómo comenzó todo. Vamos a hablar de cómo publicaste hace unos meses que se había denunciado el robo de una prueba, que había una persona dentro del ministerio del ministro Ábalos imputado, un alto cargo, y ahora todo esto ha derivado en directamente una investigación al ministerio que preside Bolaños. Todo esto empieza en marzo de 2022 en un juzgado, una declaración judicial en Valladolid, donde van diferentes personas a declarar, entre ellas un menor de edad, de 12 años en ese momento. Hay varias declaraciones y cuando pasa un tiempo y miran esas declaraciones, se dan cuenta que todas están bien, se escuchan perfectamente, excepto la del menor, que le han metido un sonido rosa. Según los expertos, ha sido algo premeditado, y el padre denuncia ante la Guardia Civil y la Guardia Civil ante el juzgado. Vamos por partes. Esa investigación era, entiendo, para una patria potestad, para... Exactamente, era una cuestión de custodia... De custodia del menor. Del menor. De 12 años y un sonido rosa. Un sonido rosa, un ruido rosa, que es como un pitido durante toda su declaración, para que nos escuche, para que... Bueno, esto... puede ser un error, pero lo que parece raro es que ese error solo se dé en la declaración del menor y no en el resto de declaraciones. Amén de esto, durante la declaración solo está el juez con el menor porque ha pedido que salgan el resto de personas, trabajadores judiciales que están en ese momento en el juzgado, como puede ser la letrada de la Administración de Justicia y bueno, y otras personas que están cuando se desarrollan las vistas, las declaraciones. Esto lo denuncia el padre, luego lo denuncia la Guardia Civil ante el juzgado. Y el juzgado, en un juzgado de Madrid, el juzgado número 7, de instrucción número 7, tras diferentes diligencias, decide en abril del año pasado imputar a un alto cargo del Ministerio de Justicia, se llama Aitor Cubo, director general de Transformación Digital, que es el responsable de la custodia
y la salva de ese tipo de declaraciones, porque las declaraciones que se graban se alojan en unos servidores en el Ministerio de Justicia y Aitor Cubo es el responsable. Entonces le imputan la manipulación, un delito de manipulación, de posible manipulación, y lo llevan a declarar el pasado mes de octubre. En octubre hay unos problemas porque comienza a ser digamos, defendido por la abogacía del Estado, que si no se han llegado la información pertinente, bla, bla, bla. La magistrada decide suspender la vista, la declaración de Aitor Cubo, del alto cargo de Bolaños. Entre medias, ¿qué sucede? Que el padre del menor, la defensa del padre del menor, la acusación, hace una ampliación de denuncia y dice que no solo se ha manipulado el audio del menor, sino que se han manipulado documentos, resoluciones judiciales con cambio de fecha, se han modificado firmas, etcétera, etcétera, etcétera. En un principio, la juez de Madrid, la juez titular del juzgado de instrucción número 7 de Madrid, dice que eso no hay una manipulación, sí, pero que eso afecta a Valladolid, que no es una cuestión que atañe a Madrid. Entonces lo que hace la acusación es alzar el caso para que se pronuncie la audiencia provincial. Y la audiencia provincial hace unas semanas dictaminó que se tienen que investigar esas manipulaciones, esas alteraciones en documentos y que se han producido en ese Ministerio de Bolaños, donde está la custodia, la salvaguarda de todos los documentos digitales, y todo esto unos meses después de la aprobación de la ley de eficiencia, que le da un mayor poder a la digitalización. Por tanto, muchos jueces están preocupados porque si realmente se demuestra que ha sucedido de la manera que parece que ha sucedido, esto deja abierta la puerta de que, valga la redundancia, por la puerta de atrás se pueden cambiar resoluciones judiciales al dictado ¿Quién se cree que, o sea, la defensa del padre del menor, quién cree que hay detrás de esta? La acusación acusa al Ministerio de Justicia, porque es en el Ministerio de Justicia donde es el único lugar donde se podrían retocar, porque todas las actas, todos los vídeos, todos los audios, todo este tipo de documentos están alojados en servidores del Ministerio de Justicia. Claro, una especie de nube que tienen solo acceso las personas que trabajan dentro del Ministerio de Justicia. Hay unos programas de validación donde, por ejemplo, las firmas se tienen que hacer con esos programas, y esos programas solo los custodia, solo tiene la seguridad sobre ellos este Ministerio de Justicia, este departamento que representa a Aitor Cubo, que dirige a Aitor Cubo, y que depende, por cierto, de Sofía Puente, que es la hermana del ministro de Transporte, de Óscar Puente. Por cierto, de Valladolid, ambos. Claro, es que son muchas coincidencias, que no sé si se puede contar algo más de esas coincidencias, o hay algo más ahí que rascar o que se sepa. El caso es que es raro que existan ese tipo de alteraciones en distintos pruebas, como el documento, como el vídeo con el audio del menor. Y aparte de todo esto, hay que recordar, hay mucha gente que ha seguido este caso, otra que no, pero que es muy raro que ese audio, aparte de tener un ruido rosa, tuviera un pendrive que se perdió y estuvo perdido durante diferentes meses, varios meses, y que la Guardia Civil tuvo que volver a aportar el audio, la prueba. Una prueba fundamental del caso. Todo alrededor de este caso ha sido raro, sospechoso. ¿Cubo tiene que declarar? Cubo tiene que declarar este martes en calidad de imputado, por supuesto. Y bueno, tendrá que dar explicaciones sobre la manipulación del vídeo del menor. Sobre la presunta, ¿no? También suplantación de identidad. No, la manipulación existe, porque... no digo suplantación de identidad en el y caso luego la suplantación de firmas en los documentos, de fechas... Es que si ya no se puede confiar
en que después de una sentencia y de un proceso judicial esto se manipule, ¿dónde vamos a llegar? Esto es algo que tú que llevas también años haciendo esto, no sé si lo habías visto. Bueno, yo no quiero ser mal pensado y a lo mejor se trata de un error, pero la verdad es que pinta bastante mal. Es verdad que el Ministerio de Justicia se ha pronunciado, ha reaccionado a la noticia que hemos publicado aquí en The Objective y dice que está tranquila, que no se ha producido ninguna alteración, ninguna manipulación, pero bueno, eso tendrá que decidirlo el juzgado y hacer las pesquisas pertinentes para ver qué pasa, porque los jueces están muy preocupados porque si de confirmarse que se pueden y se han conseguido manipular pruebas y documentos y firmas, estaríamos ante un caso verdaderamente grave, porque pueden tocarse cualquier cosa que... Es gravísimo, es que esto afecta al Estado de Derecho, nos afecta a todos de ser así. Claro. Pero claro, entiendo que en esa investigación pues habrá una cierta trazabilidad de quién puede tocar esos documentos para ir porque claro, podría ser, como dices, y vamos a intentar ser bien pensados, un error. Pero claro, ya me estás diciendo, es el audio, son fechas, son firmas, es un pendrive que desaparece. Eso es. Son muchos errores. Muchas coincidencias, muchos errores. Caso. Y es extraño que sucedan todos los errores. No soy mal pensado, pero es rarísimo que todos los errores estén en un caso concreto. Veremos a ver qué determina la juez y en qué termina la cosa. Pero lo que no pone tampoco en duda la Fiscalía es que haya habido esa manipulación en documentos, en firmas y en fechas que se han alterado en esos documentos. Tras la declaración de Cubo el martes que viene, ¿qué se espera en el proceso? Bueno, vamos a ver, van a preguntarle sobre cómo se pudo producir la entrada de ese ruido rosa en el audio del menor, que es una cuestión que no alberga dudas, porque el ruido está, no se puede escuchar la declaración del menor, y hay análisis, informes periciales que avalan que se ha tocado y se ha alterado precisamente en la sede del Ministerio. Yo he preguntado en diversas ocasiones a gente del Ministerio, no he recibido respuesta porque yo creo que es un asunto tan grave que el Ministerio de oficio debería haber abierto alguna investigación interna. Entiendo que a lo mejor la hay y no se quiera comunicar de puertas afuera, pero si esa investigación interna no existe, sería también un asunto llamativo, porque estamos hablando de derechos fundamentales y en este caso de derechos de un menor que quiebran el Estado de Derecho. Es algo realmente es brutal. importante y creo que tendríamos que estar todos preocupados por lo que pueda suceder. Y sobre todo claro, al final, los abogados de las partes están pendientes de cada papel y cada dato, pero claro, es que si esto entendemos que puede suceder, puede también que hay alguna de las partes no se dé cuenta de que y no se cerciore o no... Bueno, yo creo que los abogados están bastante entrenados en eso, pero yo lo que quiero trasladar a la opinión pública y a nuestros telespectadores, a nuestros oyentes, que si mañana tienen ellos un problema judicial y hay alguien con mano y con contactos y con posibilidades, la garantía de independencia judicial, de tutela judicial efectiva, se va a ver eclipsada, se va a ver comprometida, porque si existe realmente posibilidad de manipular documentos en un sistema que cada vez tiende a la digitalización, es complicado que podamos dormir tranquilos si tenemos abierto algún proceso judicial. Vamos a ser, frase rato, bien pensados y esperar siempre a lo que declare Cubo y te seguimos leyendo, porque la verdad que es un tema, como decimos, complejo, pero complejo además por lo que ha dicho Fran, por lo que nos puede suponer a todos nosotros y por lo que afecta al Estado de Derecho y a los derechos que tenemos todos nosotros en el caso de que nos veamos implicados en algún proceso judicial. Eso es. Gracias, Fran, como un siempre. Un placer, y llámame más, que me por aburro, me estoy siempre de brazo sobre brazo. Justo, es la persona, ya saben ustedes, que más aburre. Mucha actividad judicial y no paramos. No para este chico. Muchas gracias. Un placer, siempre, Fran. Salud.
Teresa Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues gracias por estar en este episodio una vez más. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema del que llevas tratando ya varios meses. Queremos hablarles sobre una cuestión en la que Teresa está investigando, trabajando, publicando. Ustedes seguramente lo han leído en The Objective, pero es que ha dado un paso más, ¿no? Esta semana con una de sus exclusivas. Se trata de la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil, abierta sobre esa presunta compra de votos a favor del Partido Socialista en las elecciones. Hay que remontarse a las elecciones municipales del 26 de mayo del 19, ¿no, Teresa? Así es, Rocío. De hecho, a mí me genera mucha curiosidad y al mismo tiempo indignación cuando recibimos comentarios sobre todo en Twitter, ¿no? De algunos defensores del sanchismo, del equipo de natación sincronizada del sanchismo, ¿no? Que dicen, bueno, pero es que esto es del año 2019. Ah, bueno, que si las elecciones del 2019, que fueron precisamente las que llevaron al poder después de la moción de censura del 18, Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez la Moncloa, si se demuestra que hubo pucherazo, eso no es importante. Pero si 2019 es anteayer, de Franco sí que podemos hablar constantemente. Sí, pero totalmente. Es más, si se hubiese demostrado en ese momento, todas las investigaciones tienen un curso, tienen que seguir su curso, por supuesto, y si se hubiesen demostrado en el año 2019, pues a lo mejor no hubiésemos sufrido a Pedro Sánchez durante estos últimos 7 años. Es que claro, las investigaciones, como decimos, llevan su proceso. Siempre, además, la investigación periodística suele ir por delante. En esta casa se ha demostrado muchas veces con todo el tema de Ábalos, 3 años más o así por delante. Pues esto también, además que 2019 es anteayer prácticamente. Totalmente. Parece que antes de la pandemia es que ha pasado un siglo, ¿no, señores? Son 5 años. Totalmente, pero bueno, quería puntualizar eso. Y luego decir que, bueno, pues ahora mismo lo que están investigando la Guardia Civil es lo siguiente, que se ofrecieron regalos o trabajos a cambio de votar por correo al Partido Socialista a determinados trabajadores que luego obtuvieron un puesto en el ayuntamiento, porque claro, como no podía ser de otra manera, en esa localidad de Sevilla, en Albaida del Aljarafe, que es donde se está donde se está investigando estos presuntos votos ilegales o que la comisión de un presunto delito de fraude electoral afecta aquí, aunque hay otras investigaciones abiertas en otras zonas de la geografía española. En este caso es precisamente por eso, por ofrecer trabajo a cambio de un voto por correo a favor del Partido Socialista. Como no podía ser de otra manera, ganó el Partido Socialista en esta localidad y luego efectivamente esas personas que habían votado por correo, a los que le habían ofrecido, les habían prometido un puesto de trabajo, terminaron trabajando durante un tiempo en el ayuntamiento. Pero es que hay más. Y es que también hemos publicado declaraciones de testigos que fueron a declarar ante la juez, porque la juez le llama a declarar y le dice la juez, bueno, usted sabe por qué está aquí, ¿no? Dice el testigo, no, yo la verdad es que no. Dice, bueno, pues tenemos aquí un voto suyo realizado por correo en las elecciones del año 2019 y el testigo en ese momento se queda asombrado porque dice, no, si yo no he votado en mi vida, voté una vez hace muchísimos años. Entonces, no es por correo. Claro, entonces eso ya me preocupa más, porque ¿cuántas personas en España pensarán que no han votado y alguien ha ejercido su derecho al voto por ello? Y está claro que aquí ha tenido que fallar el sistema de correo, que por ende correo es una institución que depende del gobierno, ¿no? Ha fallado porque cuando vas a depositar tu voto por correo tiene que ir presencialmente la persona titular con su DNI, mostrar que es él, efectivamente, como cuando vas a votar a la urna. Pero entonces, si esto ha pasado en más de una ocasión, está claro que aquí en este pueblo de 1.400 habitantes aproximadamente ha pasado en más de una ocasión, porque le pasó a este señor y le pasó también a su pareja, a su mujer, que tampoco había votado y sí que alguien había efectuado el voto por correo a nombre de su mujer. Y dudo mucho que no hay solamente 2 personas en España afectadas por un caso así. Y ahora lo último que hemos publicado es que la Guardia Civil también investiga pues que se ofreció un viaje a Bruselas para conocer el Parlamento Europeo con fondos europeos. Ese viaje estaba destinado solamente a jóvenes que quisieran conocer el Parlamento Europeo. Pues lo que hizo una eurodiputada socialista, antigua alcaldesa de esta localidad sevillana, es ofrecer
ese viaje con fondos europeos solo a los trabajadores del ayuntamiento y a los que, por supuesto, ejercieran su derecho a voto por correo. Es decir, compró votos a cambio de un viaje a Bruselas. Y pensamos, ¿y la gente se vende tan barato? Pues sí, se vende muy barato, sobre todo pues hay personas que no han podido en muchas ocasiones pues viajar más allá de las zonas de su alrededor. Entonces un viaje a Bruselas pues le puede parecer algo exótico, efectivamente. Y este viaje al final, como se descubrió que se estaba ofreciendo a trabajadores, no a jóvenes, que era para lo que estaba destinado, se tuvo que paralizar, no se hizo. Pero la pregunta ahora es, ¿y dónde está ese dinero que dio Bruselas para el viaje? Pues eso, claro, esa es la que tendrán que determinar los jueces y en esa está la investigación ahora. Teresa, según cuentas, pero ¿cuánto queda? Sé que es muy difícil, los tiempos judiciales siempre lo hablamos, es muy complicado de determinar, pero ¿en qué fase está esta investigación? Pues ahora mismo está en fase de instrucción, se están recabando nuevas pruebas, me consta que va a haber, pues más... Testigos, ¿no? Seguro. Más testigos y más testificales. Y ahora está en esa fase, en la fase de instrucción. Llevan desde el año 2019 instruyéndose la causa. Si me preguntas cuánto va a durar, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a raíz de nuestras informaciones periodísticas la causa ha dado un impulso. Y has comentado también que esta misma investigación o similar se está produciendo en otras zonas de la geografía española. No sé si esto en algún momento se podría hacer una causa común. Pues yo entiendo que sí, porque se está investigando, por supuesto, también en otra zona de la geografía española, pues en Mojácar también se está investigando la presunta compra de voto por correo, en Melilla también se están investigando, en ese caso es la UDEF, en Ciudad Real, si no recuerdo mal, creo que Ciudad Real también se estaba investigando. O sea, son en varias zonas de la geografía española que, al ser un mismo delito cometido en varias localidades, yo creo que si alguna acusación popular solicitase a lo mejor a la Audiencia Nacional unificar todas las instrucciones, a mí no me parecería descabellado. Teresa Gómez, como siempre, muchas gracias, te seguimos leyendo. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a saludar en este punto a nuestro compañero Enrique Recio. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rocío? Esta semana, Enrique, te hemos leído, estamos todos muy preocupados por las implicaciones de todo lo que está sucediendo en el aeropuerto Madrid-Barajas, en un aeropuerto internacional, uno de los aeropuertos más importantes de Europa, esa crisis de los sin techo con entre 400, 500 personas viviendo, durmiendo allí todas las noches, el caos que se está generando con los trabajadores. Cuéntanos, ¿cómo has palpado tú la situación? Porque yo hace tiempo, la verdad, que no voy al aeropuerto y tú esta semana has estado haciendo una serie de reportajes allí narrando qué has visto. Cuéntanos, Enrique. Ujú. Pues sí, estuve durante varias horas allí recorriendo sobre todo principalmente la Terminal 4, que es en la que había cuando yo estuve alrededor de 200 personas sin hogar. Y bueno, lo que pude ver es que pues había mucho temor entre los trabajadores porque se dieron una serie de sucesos violentos con algunos de ellos, porque claro, lo que te cuentan es que lo primero que hay que saber es que hay muchos perfiles distintos de personas sin techo, ¿no? Hay algunos que te contaban que se acaban de quedar sin casa, sin trabajo y han tenido que recurrir a vivir ahí, o que tienen trabajo y el dinero que tienen no les da para sufragar un alquiler en Madrid. Y luego hay otra gente que ya arrastra problemas de drogadicción, de alcoholismo, etcétera, y que eran gente, pues digamos, un poco más violenta y claro, esas personas han ido causando, pues digamos, ciertos incidentes que han hecho que el temor y la inseguridad entre los trabajadores haya aumentado. Y luego también lo que desencadenó, pues digamos, esta crisis de los sin techo que se ha denominado, es que los problemas de insalubridad fueron tan graves que AENA se vio obligado a fumigar distintas zonas del aeropuerto ante la proliferación de insectos y de distintos bichos, digamos. Sí, hay un problema grave con los chinches. Sí, de hecho el sindicato de AENA, SAE, yo he visto, ¿no?, que muchísimas fotos de picaduras de los trabajadores, en fin, una situación
un poco bastante, diría, insostenible, ¿no? Porque, claro, tú cuando vas al aeropuerto, pues bueno, vas a lo que vas, ¿no? Vas con tu maleta pendiente de hacer el control, no perder el viaje, tal, pero luego hay como una segunda cara, ¿no? La otra cara del aeropuerto en el que, pues como vi yo, pues hay muchísima gente que extiende allí sus campamentos, ¿no? Digamos, también durante el día. eh, Son casi invisibles, ¿no? Entre el trasiego de maletas y todo, pero claro, si te pones, yo recorrí la T4 durante varias horas, me metí por todos los lados y claro, pues en rincones, en esquinas, las escaleras, en ventanales, pues ves ahí que la gente pues tiene ahí extendidos sus campamentos y viven allí, claro, hay algunos digamos, son personas que van pues con su ropa, o sea, que no necesariamente tienen esa apariencia de insalubridad, digamos, ¿no? Sino que son personas como nosotros, entonces son más imperceptibles, pero luego hay otras pues que sí que tienen allí todas sus cosas, que van, y incluso algunos que van rebuscando en las basuras, en fin, una imagen que impacta, ¿no? Cuando estás en un aeropuerto internacional. Es un verdadero drama para esas personas que están allí, que entiendo que has estado también pues hablando con ellos. ¿Por qué no están en Sí. centros que están habilitados para ellos en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid? Claro, a ver, es cierto que el aeropuerto tiene unas condiciones que son muy buenas, ¿no? Porque la climatización, en fin, en verano hace fresco dentro, en invierno hace calor, en fin, luego los albergues, pues las convivencias entre ellos pueden ser más complicadas, hay algunos que no se sienten seguros o no se sienten cómodos. Luego también es cierto que el Ayuntamiento de Madrid ha dicho que las plazas que tiene en estos albergues están todas completas. Entonces, pues bueno, no se sabe muy bien ahí. En fin, esto ha sido un problema que se ha ido haciendo cada vez más grande porque Sí, no es nada nuevo, ¿eh? A mí me contaban algunos agentes de allí de que la llevan comisaría de años, sí. Barajas que en julio de 2024, en un conteo que hizo la Policía Nacional a finales de julio, había 197 personas sin hogar solo en la Terminal 4. O sea que Qué luego en las otras barbaridad. 3 terminales ya había gente. O sea, ¿sabes? Ha coincidido en estas semanas que, en fin, que ha habido muchas quejas de los trabajadores como no había ocurrido antes porque se han desatado distintos problemas. Entonces, bueno, pues ahora parece que se han reunido el alcalde de Madrid con el presidente de AENA para intentar buscar una solución conjunta. El defensor del pueblo les ha instado a ello y bueno, se han Controles y puesto, digamos, cierres parciales, ¿no? los controles de acceso, es verdad, como hemos contado en The Objective, se han puesto los controles de acceso, se cierran parcialmente por las noches las terminales, solo se va a dejar una entrada abierta en cada terminal. Y solo se va a permitir entrar pues, a viajeros, a acompañantes o personas que necesitan entrar a la farmacia o necesiten de algún servicio del aeropuerto de manera urgente. Esas entradas van a estar controladas por vigilantes de seguridad, es decir, en seguridad privada contratada por AENA, y luego la Policía Nacional va a hacer una labor conjunta. O sea, se va a personar allí si hay algún problema de orden público con estas personas, ¿no? Si alguien se puede poner violento, si se producen agresiones, etcétera. Pero por lo que me dicen fuentes policiales, no van a estar ahí presentes siempre, sino que van a acudir solo si se requiere por parte de las brigadas de seguridad privada. Lo que dicen los sindicatos es que, bueno, es una medida efectiva y no, porque, como te comentaba antes, muchos sin techo viven allí. Claro. No es que se vayan y justo les pille el cierre y es más, es que los vigilantes de seguridad conocen a muchos de ellos, conocen sus historias. En fin, es complicado, ¿sabes? Porque Es complicado y no al sabemos muy bien final, en qué va a pues, deparar en un aeropuerto que es, claro, insistimos, uno de los más importantes, si no el más importante en tráfico de toda Europa. sí, España, sí, sí. uno de los países, el segundo país más turístico del mundo entero, con pues casi 100 millones de visitantes, 100 millones de turistas, que es la previsión que alcancemos este año. Claro, llegar a la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas y encontrarte con esa situación, supongo que va a chocar a más de uno, y no sé si esto, lejos Mm, de disminuir, va a seguir creciendo en número de personas, porque las medidas claro. tampoco son Ah, muy contundentes.
Claro, en fin, lo ideal sería buscar una solución habitacional para estas 400 personas, una salida digna, Una ¿no? O sea, alternativa, claro. no que se les expulse del aeropuerto. Yo entiendo, me parece bien que AENA busque una solución. De hecho, no lo hemos dicho, ha reformado, digamos, ha clarificado su reglamento para tener más potestad a la hora de poder desalojar, Ujú. pues eso, el recinto. Pero claro, hay que buscar una solución que sea digna para esta gente y que impida al mismo tiempo que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Sí, es que es totalmente, la verdad, sorprendente y no entra en la cabeza de nadie que en una ciudad como Madrid, una de las ciudades que está creciendo a nivel mundial en todos los rankings, en desarrollo, en inversión inmobiliaria, en crecimiento, en riqueza, nos encontremos con entre 400 y 500 personas que no tienen dónde vivir, que están viviendo en un aeropuerto. La verdad que es sorprendente, que hay que dar una solución a esta situación, al margen de, evidentemente, todos los problemas que también son muy importantes de seguridad y de salubridad para los trabajadores de la propia terminal y para todos los visitantes. La verdad que son cosas sorprendentes que están pasando en nuestra ciudad, como también lo que ha ocurrido esta semana a plena luz del día, a las 9:15 de la mañana, en uno de los municipios más ricos, no de la Comunidad de Madrid, sino de prácticamente toda España, en Pozuelo de Alarcón, a las puertas de un colegio privado donde han matado a tiros a un expolítico ucraniano, Enrique. Mm, Eso es, a Andriy Pornov, ¿no? La verdad que es que la conmoción fue total en el centro, ¿no? Nosotros fuimos prácticamente el primer periódico en publicar la noticia. Efectivamente, a este político y abogado ucraniano, ¿no? Que forma parte del gobierno, fue, digamos, lo que sería aquí ministro de Justicia en el anterior gobierno, en el anterior gobierno ucraniano, pues fue a dejar a sus tres hijas al Colegio Americano de Madrid, donde estaban estudiando desde 2022. Y cuando iba hacia el coche, pues le descerrajaron 5 tiros y murió en el acto, ¿no? Un suceso que ha impactado muchísimo, sobre todo entre padres, alumnos. Y claro, dimos la noticia del asesinato, pero claro, luego ha tenido un impacto, en fin, hasta altas esferas, ¿no? Porque el propio Ministerio del Interior, que no suele hacerlo, dio datos sobre la identidad del fallecido, ¿no? Al tener ese perfil, digamos, político, ¿no? Porque había sido un alto cargo en el gobierno de Ucrania, en el anterior gobierno al de Zelensky. Y bueno, pues ahora hay abiertas pues muchas hipótesis. Es verdad que aunque, bueno, de primeras no veas la noticia y marcándola en el conflicto Rusia-Ucrania puedas pensar que sea un ajuste de cuentas, o sea, que está perpetrado por el sicariato, ¿no? Que se han contratado sicarios para esto. La policía, desde luego, fuentes de investigación no descartan esto porque el modus operandi corresponde perfectamente al sicariato, ¿no? Pero claro, lo que dudan es si es un ajuste de cuentas de móvil político por el tema de que se dice que, digamos, era prorruso, ¿no? Que apoyaba, digamos, al régimen ruso ya cuando estaba en el gobierno ucraniano. De hecho, tiene nacionalidad rusa, según me cuentan algunas fuentes policiales, su actual mujer también. Pero luego, por otro lado, también mantienen abierta la tesis del crimen organizado, ¿no? Porque era una persona, al parecer, que tenía vínculos con el crimen organizado y puede verse, o sea, podemos hablar de un crimen tal vez perpetrado por mafias, en fin, pues un ajuste de cuentas, también puede estar metido el narcotráfico por aquí en medio, en fin, están investigándolo tanto el grupo de homicidios como la Comisaría General de Información, que eso implica, pues que, en fin, están estas dos vertientes abiertas y bueno, pues habrá que esperar, no hay detenidos, o sea, lo que hemos contado en el periódico es que se está buscando en un principio a 3 personas, un ejecutor y luego otras 2 que le dieron cobertura en esa zona, digamos, para que luego pudiese huir. Y bueno, pues habrá que ir viendo cómo avanzan las pesquisas y en fin, cuál es ese móvil, ¿no? Pues estaremos pendientes, como siempre, de The Objective y de todo lo que publicas. Enrique, muchas gracias, como siempre, compañero. Chao. Gracias. Hasta Un luego, saludo. gracias.